Estudié agrónoma porque veía una necesidad en el campo de ayudar a los agricultores, sobre todo, a que se valorara su trabajo. ¿Vale? Cuando acabé la carrera descubrí por un curso, mientras hacía el proyecto, los sistemas de información geográfica y de repente me pareció que todo se podía aplicar a esto y que las cosas organizadas, ordenadas y guardando los datos y todo eso nos daban luego mucha perspectiva y mucho poder de analizar situaciones y de ver qué falta, qué pasa con las cosas. Yo no me hubiera presentado ni por lo más remoto, porque además, siempre que voy a sitios, todo lo que veo a mi alrededor muchas veces, y sobre todo de mujeres, son súper potentes. Y cuando me dijeron, Laura, preséntate, que yo creo que tiene tu nombre. Y esto digo, no, que yo no, yo, además esas cosas me dan mucha vergüenza. Y luego pensándolo, digo, aunque solo sea si realmente es para ser un referente, si realmente es para esto, y a muchas niñas, mujeres, les puede pasar lo mismo que a mí, ¿por qué no? ¿Por qué no nos vamos a presentar? Y me lo tomé como un reto. Hay mucho trabajo de animarlas a que sí que pueden, de que deleguen, de que no tienen que hacerlo todo bien ni perfecto, que ellas pueden aportar mucho. Yo creo que tenemos una visión que es muy diferente, tenemos muchas ideas, yo creo que hay muchas ideas y tenemos una parte social que, guste o no, creo que tenemos más las mujeres que los hombres y le damos más peso a ese tipo de cosas y vemos muchas veces necesidades y aportamos soluciones que igual que se nos puede ocurrir pues porque tenemos una mirada así más general o más de ayuda o más de cuidado, que la tecnología no es solo programar, que la tecnología está en todos los sitios, que en un proyecto en cualquier proyecto social, el que tú recojas esa información de una manera más eficiente y el que tú luego la muestres y hagas los informes mucho más rápido, eso es gracias a la tecnología y eso no va de géneros.